A veces el peligro más grande no es el que te ataca de frente, sino el que toleras a cambio de comodidad. Yo elegí las llanuras fértiles, elegí el lugar próspero donde los negocios prosperan y la vida parece resuelta. Me senté a las puertas de Sodoma. Al principio, te dices a ti mismo que solo estás observando, que tú eres diferente, que tu brújula moral es inquebrantable y que el entorno no te va a transformar. Pero la psicología humana no funciona así. Cuando toleras la hostilidad, el materialismo salvaje y la deshumanización todos los días, tu mente empieza a anestesiarse. Te vuelves cómplice del silencio. Sodoma no se destruyó de la noche a la mañana. Se destruyó primero en el corazón de sus habitantes, cuando la empatía murió y el placer propio se convirtió en el único Dios. Y yo estaba ahí, atrapado en la jaula de oro que yo mismo había elegido, viviendo en una sociedad hiperconectada, pero profundamente vacía, donde el dolor ajeno era un espectáculo y la bondad una debilidad. La crisis siempre llega sin avisar. Para mí, llegó en forma de dos extraños a la caída de la tarde. En un mundo donde la hospitalidad ha muerto, ver a dos seres vulnerables en la calle es una sentencia de muerte. Los invité a mi casa, no por heroísmo, sino por un remanente de decencia que se niega a morir en mí. Lo que no sabía era que esos extraños son el espejo del juicio, la manifestación divina que viene a exponer lo que ya está podrido. Entonces, la realidad me estalla en la cara. La turba rodea mi casa, hombres de toda la ciudad, jóvenes y viejos, exigiendo deshumanizar a mis invitados. Siento el terror puro, el colapso psicológico de ver que la sociedad en la que había criado a mi familia ya no tiene límites. Y aquí es donde mi propia mente se quiebra. Bajo la presión del pánico, cometo el error más oscuro de mi vida: ofrecer a mis propias hijas a la multitud para proteger a los extraños. ¿Cómo pude llegar a eso? Teológicamente la hospitalidad es sagrada, pero psicológicamente el entorno ya ha corrompido mis prioridades. Cuando vives bajo el terror, dejas de pensar como un padre y empiezas a actuar como un animal acorralado. Mis hijas escuchan todo detrás de la puerta. Han visto a su propio padre estar dispuesto a sacrificarlas con tal de mantener una falsa paz. Ese es el primer trauma, la primera grieta en su psique que años más tarde dará sus frutos más amargos en la oscuridad de una cueva.
Los ángeles intervinieron, cegando a la multitud, pero el daño psicológico dentro de mi hogar ya está hecho. Huyan por sus vidas, no miren hacia atrás. El mandato era claro. La destrucción de Sodoma no es solo un evento físico, es un divorcio espiritual y psicológico necesario. Para salvarte, tienes que soltar por completo el lugar que te está destruyendo. Pero soltar es lo más difícil para el ser humano. Mi esposa no pudo hacerlo. Mientras el fuego caía del cielo, ella se detuvo y miró hacia atrás. Pero, ¿por qué miró hacia atrás? Hoy lo entiendo desde la psicología del apego. No extrañaba el pecado, extrañaba su identidad, sus posesiones, el estatus de la comodidad de lo conocido, aunque fuera tóxico. Cuando tu sentido de pertenencia está tan ligado a un lugar enfermo, mirar hacia atrás con añoranza te destruye. Ella se convierte en una estatua de sal, un monumento al dolor del pasado. Si no dejas ir lo que te destruye, te petrificas. Te vuelves incapaz de avanzar. Un prisionero eterno de la nostalgia por una vida que ya no existe. Tuve que seguir corriendo, escuchando el silencio de su ausencia, arrastrando a mis hijas hacia lo desconocido. Terminamos en una cueva, en la región de Zoar. De la opulencia de Sodoma a la miseria absoluta del aislamiento en una cueva. Psicológicamente, el aislamiento prolongado distorsiona la realidad. Cuando te encierras con tus traumas, el mundo exterior deja de existir. Mis hijas y yo entramos en esa cueva vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Yo era un hombre roto, un padre que lo ha perdido todo, su esposa, sus bienes y su dignidad. Me rendí, me abandoné a la apatía y al olvido. Pero en la mente de mis hijas, el silencio de la cueva se convirtió en una incubadora de desesperación. Imagínense su perspectiva. Habían visto el mundo entero arder en fuego. En su mente no quedaba nadie más sobre la tierra. Habían desarrollado el síndrome de la supervivencia en su estado más extremo. Creían firmemente que el fin del mundo había llegado y que la raza humana se extinguiría con ellas. Nuestro padre es viejo, dijo la mayor, y no queda ningún hombre en la tierra que se una a nosotras como es la costumbre. Aquí es donde la teología y la psicología se cruzan de forma perturbadora. Sus acciones no nacieron de la maldad pura o la lascivia, sino del miedo absoluto a la extinción y la pérdida total
del orden familiar. En Sodoma aprendieron que los cuerpos eran moneda de cambio. En la cueva aplican esa misma lógica distorsionada para preservar la vida. El trauma las llevó a saltarse el tabú más sagrado de la humanidad, el incesto. Pero ellas conocían los límites de la moral. Sabían que yo, a pesar de mis caídas, jamás consentiría algo así en mi sano juicio. Así que diseñaron un plan basado en la evasión. Ven, emborrachemos a nuestro padre con vino y nos acostamos con él. ¿Por qué bebí de esa manera? La psicología moderna conoce muy bien este comportamiento. Cuando el trauma es demasiado grande, cuando la culpa de haber ofrecido a tus hijas te persigue y el duelo por tu esposa te ahoga, buscas anestesia. El alcohol fue mi escape de la realidad. Yo no quería estar consciente en esa cueva. Quería apagar mi mente. Esa noche, la mayor se acostó conmigo. El texto bíblico dice algo profundamente revelador desde el punto de vista de la conciencia. Y él no se dio cuenta de cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Me convertí en un espectador pasivo de mi propia degradación. El hombre que una vez fue respetado en las puertas de la ciudad, ahora yace inconsciente en el suelo de una cueva, siendo utilizado. La desconexión de mi mente era total. La anestesia del alcohol ha borrado mi libre albedrío, dejándome atrapado en el diseño desesperado de mis hijas. Al día siguiente, la historia se repite. La manipulación del trauma psicológico continúa. La mayor convence a la menor. Yo dormí anoche con mi padre. Lo emborrachamos también esta noche y entras tú a dormir con él. La menor repite el patrón. El trauma es generacional. Si no se sana, se copia. Ella también superó el asco, el miedo y la culpa moral, movida por la misma narrativa de supervivencia extrema que su hermana le infundió. Y yo volví a beber, volví a evadirme, volví a callar mi conciencia en la oscuridad del vino. Ambas hijas quedaron embarazadas de su propio padre. De ese acto de desesperación, miedo y evasión, nacieron dos niños, Moab y Amón. Teológicamente, este pasaje es crucial. Ellos se convirtieron en los padres de los moabitas y los amonitas, las naciones que durante siglos serían los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Los frutos de las decisiones tomadas en la oscuridad del trauma siempre regresan para perseguir el futuro.
Lo que sembramos en el aislamiento del pánico se convierte en los gigantes de nuestros descendientes que tendrán que combatir. Cuando finalmente desperté de mi letargo y la realidad se hizo evidente, el peso fue insoportable. Sobreviví al fuego de Sodoma, sí, pero morí espiritualmente en la cueva. La historia de Lot termina aquí, en el silencio, sin más menciones en el Génesis. Un final trágico para un hombre que comenzó teniéndolo todo y terminó en una cueva. Si traemos esto a nuestra actualidad, la historia de la cueva de Lot es una advertencia psicológica brutal. Nos dice que cuando vivimos crisis extremas o colapsos sociales, el peligro no es solo el evento externo, sino cómo reaccionamos internamente cuando nos sentimos aislados. El pánico nos hace creer que el futuro está destruido, que ya no hay esperanza, y bajo esa premisa justificamos acciones que rompen nuestra moral y dañan a quienes amamos. No dejes que el entorno te anestesie en las puertas de la ciudad. No mires atrás con la nostalgia a lo que te hacía daño. Y sobre todo, cuando te encuentres en la oscuridad de tu propia cueva, no busques la evasión ni tomes decisiones basadas en el miedo al fin del mundo. Porque es precisamente ahí, en la gestión de nuestros peores traumas, donde decidimos si sobrevivimos para construir un nuevo mañana o si nos enterramos para siempre en la oscuridad del pasado. Si te ha gustado este viaje épico, no olvides suscribirte, darle un me gusta al video y activa la campana. Déjame en los comentarios tu opinión sobre lo que te impacta. Nos vemos en la próxima aventura de la historia.